Ya, yo voy a dar el inicio. Quiero dar gracias a todos nuestros seguidores porque es primera vez que Secal puede comenzar una entrevista, porque, bueno, sí la experiencia que nosotros antes teníamos para poder empezar a hacer los live, siempre necesitamos tener 1000 seguidores y ya llevamos 1010, así que estamos felices. Y hoy día va a ser nuestra primera entrevista y vamos a hablar con Boris Araya, quien es auditor de empresas de certificación por más de 20 años. Eh, pero primero vamos a hablar, porque yo siempre veo las entrevistas de Boris, que es del auditor líder, y siempre pone como en jaque sus entrevistas, entonces hoy día lo vamos a poner en jaque a él. Boris, cuéntanos un poquito, porque sabemos que viajas, que haces auditorías, que siempre pones en tus videos que estás en hoteles, que andas viajando, que andas auditando. Cuéntanos un poquito qué te gusta, qué haces, un poquito más de tu vida personal. Ya, pues. Oye, bueno, primero que todo, darte las gracias, Yanna, por la invitación. Me siento honrado de ser el primer invitado del live de Secal-Chile, que es el Instagram de Secal, así que muy honrado de ser el primero. Así que vamos a tratar de dejar la vara alta para los otros invitados. No, mentira. Oye, nada, bueno, Boris Araya es un ariqueño que se crió en Antofagasta y fue adoptado por el sur de Chile. Actualmente radico en Talca, soy casado, tengo 5 hijos, tengo 3 nietos. Y mi hobby desde muy joven fueron las motos. Siempre me apasionaron las motos y también en paralelo los fierros, el gimnasio. Así que tuve un lapsus de gimnasio, ya volví a mi volumen normal, así que de nuevo estoy con el gimnasio, con moto y con todo lo que me gusta, así que de verdad que yo me mantengo activo entre estudios, también soy estudiante actualmente de 2 carreras, de técnico en ciberseguridad, que termino en unos 3 meses más, y también estudiante del doctorado en management en la Universidad de Talca. Oye, Boris, eso te iba a decir, siempre que yo escucho tus lives con tus entrevistados en el auditor líder, hablan que uno tiene que irse especializando, nunca dejar de aprender, nunca dejar de estudiar, siempre avanzar. O sea, todos tus entrevistados en alguna parte indican eso. Y yo creo que es como importante porque finalmente es como lo que te da la experiencia de tu trabajo, pero siempre uno seguir aprendiendo, avanzando, estudiando. Sí, justamente, y mira, yo vivo permanentemente una dicotomía respecto a lo que tú mencionas, porque yo no solamente soy estudiante, sino que también soy docente. Y soy docente en 2 prestigiosas universidades, una que es la Universidad del Desarrollo, donde tengo la fortuna de dictar un módulo ahí en el Diplomado Sistema Integrado de Gestión, y también docente en la Universidad Católica del Maule, donde actualmente también estoy dictando el módulo de Fundamentos de Auditoría para el Diplomado de Auditoría Interna, que está relacionado con contabilidad. Así es que veo esas 2 caras. Por una parte, yo presiono a los alumnos para que eh, absorban los contenidos de la materia, y por otro lado me presionan a mí, ¿cierto? Para que yo también pueda rendir en lo que estoy cursando. Así es que vivo las 2 caras de la moneda. Sí, yo no sé cómo lo haces tú con tu día que tiene 24 horas para hacer tantas cosas. Sí, es difícil. Es difícil. Ya. Boris, pero mira, lo que hoy día nos tiene acá en esta entrevista, que igual me tiene contenta porque es hablar sobre la inteligencia artificial, pero desde la mirada responsable y cómo nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor. Eh, y verla un poco más del lado de la responsabilidad, más que la gente le tiene miedo. Hay ese rechazo de las personas de decir que la inteligencia artificial o mofarse, cuando la inteligencia me va a venir a lavar la losa, cuando la inteligencia artificial me va a venir a poner ropa a lavar.
Entonces, a veces la gente se mofa de la inteligencia artificial, pero también hay otro lado que la utiliza y la sabe utilizar y le saca partido a esta herramienta. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, lo primero, Yarna, es hacer entender a la gente de que la inteligencia artificial no es una moda, es un cambio de época, es un cambio de era. La inteligencia artificial es, haciendo una analogía, es exactamente igual cuando el ser humano descubrió la electricidad. Eh, Se descubrió la electricidad y la electricidad nunca más la vamos a dejar de ocupar. Posteriormente, después se descubrió la telefonía, ¿cierto? Nunca más la dejamos de ocupar. Después apareció el Internet, un cambio de época importante donde se dijo, de hecho, lo mencionó Steve Jobs en su momento, donde dijo, el Internet va a generar más ricos en la era de la humanidad. Y así fue. Y hoy día estamos frente a lo que es la inteligencia artificial, que justamente marca un cambio de era. Nunca más vamos a volver atrás. Entonces, yo entiendo porque tengo la edad avanzada, digamos, estoy por pisar los 50 años, Eso es verdad. eh, se nota, ¿cierto? Entonces, hay muchas personas de la edad que tengo yo o mayores, ¿cierto? Incluso entre los 40 para arriba, que se resisten a la inteligencia artificial, la cuestionan y tienen derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque como todo descubrimiento nuevo, parte con ciertos defectos. La inteligencia artificial hace 2 años era muy errónea, ¿cierto? Era errática en el fondo en sus predicciones, era buena, pero no 100% confiable. Y quedó eso ahí en el ADN de muchas personas. Hoy día la inteligencia artificial está mucho más pulida y hay varios motores importantes. Los tres principales que hoy día normalmente se utilizan, bueno, ChatGPT, que fue el primero, ¿cierto? Que conocido mundialmente, después está Gemini y hoy día el que la está rompiendo es Claude, ¿cierto? Pero son todos motores de inteligencia artificial generativa que son muy pulidos, ¿ya? Pero, ojo, es una ayuda al ser humano, no el reemplazo del ser humano. No todavía, no todavía. Entonces, hoy estamos en ese periodo, en este periodo donde ya nos tenemos que subir al carro y no es como tú bien lo decías, que no nos va a llegar a reemplazar o no va a Claro. llegar a hacer el trabajo de otro, pero sí nosotros tenemos que subirnos, montarnos al carro de tal forma de que aprendamos a utilizarla a nuestro favor. Disculpa, Diana, que estoy bajándole acá el volumen a mi computador, que lo tenía, lo voy a cerrar acá. Ya, eso. Sí, Bori, yo comprendo completamente y como decíamos nosotros, o sea, hay personas que la pueden ocupar y pueden avanzar usando esta herramienta, alimentándola con buena información, pero ahora vamos al tema que nos llevaba a esta reunión. Tú nos hablas que hoy día podemos analizar incidentes y no conformidades con IA. Así es. ¿De qué hablamos realmente cuando tú nos dices eso? Mira, yo soy auditor desde hace 20 años y antes de esos 20 años trabajé del otro lado del escritorio a cargo de los sistemas de gestión. Es decir, llevo 26 años en esto. Y desde esa época, y quizás desde mucho antes que yo me iniciara profesionalmente, las no conformidades o el concepto de no conformidad y acción correctiva ya viene enlazado a las ISO, a las normas ISO. Es un requisito normativo. ¿Y eso qué significa? Que las no conformidades son la herramienta clave para que las organizaciones puedan mejorar. Es decir, tú encuentras desviaciones, las mejoras y con eso promueves la mejora continua dentro de la empresa. Entonces, por años se han hecho cursos a las organizaciones, o se ofrecen cursos abiertos, ¿cierto?, a consultores y auditores para que aprendan métodos de análisis de no conformidades, ¿sí? Pero ahí caemos, ¿cierto?, en la complacencia y a veces nos perdemos en el bosque y no logramos identificar las causas probables
de ese hallazgo, de esa desviación. Y es un problema totalmente recurrente, es decir, en todas las auditorías que realizo, siempre me encuentro que cuando revisamos los análisis de causa de las no conformidades son débiles, carecen de sustento. ¿Y qué hace la organización? La gerencia dice, ya, vamos a contratar un curso para análisis de no conformidad. Y llega un tipo como yo, les habla cómo analizar, les enseña el 5 por qué, u otros en Unichikawa, por ejemplo, y listo, y los deja ahí, pero el problema sigue, y el problema persiste. Y justamente ahora, agradeciendo ahí tu invitación, la idea es justamente poder abrirle los ojos a la audiencia y decirle, esperen, tenemos la inteligencia artificial, ocupémonos a nuestro favor, metámosle un esteroide al sistema de gestión. Saludos a Teresa. Hola tía. Y a Huella Agro, que también está unido ahí a nosotros y nos está escuchando. Tú dices en algún momento que debemos pasar de rellenar formularios y llegar a investigar, decidir, aprender y prevenir con evidencia. ¿Cómo es eso? Mira, desde antaño, desde esos años que yo te comento, normalmente las no conformidades antiguamente eran en papel. De hecho, cuando yo entré a trabajar a la certificadora, las no conformidades las dejamos como un parte, como el carabinero cuando te deja un parte. ¿Te han pasado parte, Tiana? Yo he visto unos likes por ahí que ahí tengo que ir a pagar parte, así que te... Ya, de la misma forma los auditores dejábamos partes, digamos, las no conformidades. Hoy día son digitales, las podía hacer en un Word, qué sé yo. De hecho, todavía Buró Veritas la deja en un Word al cliente. Y eso llena el formulario, ¿ya? Entonces, la idea, ¿cierto?, es poder evolucionar eso. Probablemente igual vaya a tener que plasmar todo el análisis que te deja esa no conformidad en ese mismo Word, pero no lo vas a tener que rellenar tú, ¿ya? Te lo va a hacer ya la IA, ¿sí? Ahora, no voy a hacer spoiler, ¿cierto? Voy a esperar que avance esto para irte explicando a poco, pero esa es la idea de dejar de describir tú, de dejar hacer la parte mecánica para que te ayude un asistente virtual. Sí, tú tienes razón en ese sentido, porque como dices tú, a veces tiene uno que hacer checklist, no sé yo, eso, cuando estaba en la empresa y como que ocupas tanto tiempo en hacer cosas que con la IA hoy día ya te facilita y puedes avanzar y hacer otras cosas que estar ahí con un lápiz haciendo o en un Word. ¿Qué problemas ves hoy en la forma tradicional de analizar las no conformidades o incidencias? Uy, el principal problema es que hoy día los usuarios de las herramientas de acciones correctivas de no conformidades no logran llegar a la raíz del problema. ¿Y cuál es la problemática que se genera con eso? Es que no se cumple la finalidad de la acción correctiva. La norma, o las normas, hablemos en términos generales porque es un requisito genérico, el único fin es poder identificar la desviación, que tú puedas hacer un buen análisis de causa y en función de ese análisis de causa poder establecer una acción correctiva. Esa acción correctiva tiene que estar orientada a eliminar esa causa raíz que tú detectaste, y con esa eliminación de causa raíz tú reduces drásticamente la probabilidad de recurrencia del problema. Eso es lo que no está pasando, ¿ya? Entonces, como nos está ocurriendo eso, ¿qué pasa? Que las empresas se llenan de no conformidades, las levantan efectivamente, pero los problemas se les siguen repitiendo. ¿Y por qué se les repiten? Porque no están llegando a la causa raíz. Ya. Un saludo ahí para Karina Lagunas, que se unió a nosotros, y Suyay Capacitaciones, nuestra Marita. Bori, aquí yo quería detenerme un poquito en el sentido de que no siempre uno tiene una incidencia o una no conformidad con respecto cuando uno hace una auditoría. Cuando uno tiene que hacer investigaciones también, que tú decías un accidente, no sé qué otra cosa más. Sí, sí.
Mira, normalmente las no conformidades o las acciones correctivas nacen de diversas fuentes. ¿Ya? Pueden ser auditorías internas, pueden ser auditorías externas, pueden ser auditorías de segunda parte que te hacen, por ejemplo, tus clientes mandantes a ti. Por ejemplo, si nos extrapolamos a las mineras hacen auditoría a sus proveedores en sus sitios, en sus maestranzas, en sus plantas, hacen auditoría. Entonces, también pueden nacer de ahí. Pueden nacer de las fiscalizaciones que te hace la autoridad. Si bien es cierto, la autoridad te levanta un sumario que te deja la hojita, ¿verdad?, con todas las desviaciones. Si tú tienes un sistema de gestión, esas se transforman finalmente en no conformidad. Pueden nacer de la revisión de requisitos legales y tú puedes detectar brechas y de ahí también nacen acciones correctivas. Ya. También nacen de los incidentes. Si tenemos ciertos trabajadores y estos trabajadores se tienen incidentes con lesión, tú normalmente levantas una investigación de incidente y esa investigación tiene consigo acciones correctivas que deben ir tomando para solucionar el problema nuevamente, repito, de raíz. Ya, perfecto. Ahora, em, la IA como un piloto, no como un reemplazo. Sí. Saludos, Yolanda, que también se unió con nosotros. Saludos, Eh, saludos a todos. una frase potente es que la IA amplifica, pero no reemplaza. ¿Qué Sí. significa eso en la práctica? Mira, la IA, la gracia que tiene, tenemos dos tipos de IA, ¿ya? Hay dos tipos de IA generativa. La IA, nosotros tenemos que darle una instrucción primero si la IA se tiene que formar eh, o entrenar en función de la información que tú le pasaste estrictamente a ella, o también la puedes lanzar de que explore experiencias en otras industrias similares a la tuya en la web. Ya. Eh, y esa es la diferencia, porque nosotros podríamos estar sesgados, ¿cierto?, en nuestro bosque y no vamos a ver otras causas, pero si nosotros le damos rienda suelta a la IA para que busque casos similares en el mundo, nos puede abrir la mente de una manera importante y no solamente, y acá hay algo súper importante porque los detractores de esta tecnología dicen que ellos se mantienen, ¿cierto?, normalmente con lo tradicional, haciendo los análisis como personas ellos mismos, y está muy bien, pero ellos no tienen la experiencia de otras industrias, ¿ya? Por mucho que lean, por mucho que se instruyan, hay un montón de bases de datos que la IA ya la tiene incorporada o la sale a buscar. Y en función de eso, te entrega este esteroide, esta ampliación del análisis para que tú puedas darle una solución de raíz a los problemas que pasan. Mm. Sí, tú tienes razón en eso, porque claro, uno se enfoca solamente lo que pasó, el incidente, cómo ocurrió y todo, pero si buscamos ejemplos en la web o en el mundo, en el país, esa persona que no usa inteligencia artificial jamás va a tener ese desarrollo o poder hacer una comparación o poder decir, oye, a nosotros nos pasó exactamente lo que investigó la IA. Sí. ¿Y qué resolvieron ellos? Entonces apliquemos eso, pero como uno siempre, que esto tiene que quedar claro, que nosotros estamos hablando que la IA no viene a reemplazar el humano, sino que viene a ayudarlo. Así es, así es. Eh, Dicen, ¿qué parte del análisis causal puede aportar más la IA? Ya, justamente en que, por ejemplo, nosotros a veces estamos enfocados en un solo rubro y desconocemos o tenemos limitantes respecto a los tipos de metodología que yo puedo usar para analizar un problema. Y existen muchos, ¿ya? Existen muchos. Entonces, ese aporte nos puede dar la IA porque más adelante, ¿cierto? Vamos a hablar respecto de las instrucciones o también conocido como los prompts que uno le tiene que dar a la inteligencia artificial. Eh, y nosotros en esa línea podemos indicarle que nos ayude a resolver un problema o a establecer un análisis de causa en función de técnicas de análisis, como puede ser los 5 por qué, como puede ser Ichikawa, Bowtie, ICANN.
entre otras, ya hay varias. De hecho, hay más de 15 técnicas de investigación de eventos y todas tienen un enfoque por complejidad, por rubro, por tipo de problema. Entonces, eso es una ventaja que también pues, es un conocimiento que no todos los profesionales deben conocer todas las técnicas, no tienen por qué hacerlo, pero la IA sí tiene todo, tiene todas esas herramientas y nosotros podemos apoyarnos en eso. Ya, Boris, mira, Mario, igual se conectó, la Mario, nos hace una pregunta, dice, ¿cuáles son los errores más comunes al implementar IA en sistemas de gestión? Hola Mario, gracias por la pregunta. Mira, el error más común es confiarse que la IA te va a entregar todo sin error. ¿Ya? Ese es el principal error. ¿A qué me refiero con esto? Que hay muchos profesionales que hoy día ciegamente confían en la IA. Y eso es un error. Tal como ya no lo comentaba, la IA es tu copiloto y tú eres el que maneja la nave en el fondo. Entonces, el principal error es confiarse 100%, es decir, que tú le pides algo a la IA, copias y pegas y lo revisas. Y eso obviamente te puede llevar a errores súper importantes. Y de hecho, ayer escuchaba una noticia de que se generó una alucinación de una IA, se creó el nombre de una enfermedad que no existe en la medicina y fue tan popular ese nombre de la enfermedad, que hoy día no la recuerdo, que se usó en un artículo científico. Eh, y se publicó el artículo científico, siendo de que había una enfermedad con un nombre y que no existía esa enfermedad en la ciencia, en la medicina. Entonces, esos tipos de errores importantes se pueden cometer. Nunca hay que dejarla sola, siempre uno debe estar encima supervisando. Ya, gracias. Espero, Mario, que te hayamos respondido lo que no estabas ahí, tu pregunta. Evidencia de usar IA. ¿Qué información mínima debe tener una organización antes de pedir ayuda a la IA? Ya, que esa es una buena pregunta porque nosotros cuando queremos ya utilizar la IA para poder analizar problemas y establecer acciones, lo primero tenemos que establecer un contexto. Y acá, Yarna, te quiero también recalcar una cosa súper importante para los que vayan escuchando. A fines de este año entra en vigencia la Ley de Protección de Datos, ya que es la nueva Ley de Protección de Datos. Y en el fondo, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en resguardar los datos de terceros, ¿ya? Si nosotros queremos publicar nuestros datos en la IA no hay ningún problema, son nuestros datos, ¿ya? Pero los datos de terceros sin autorización tenemos que tener mucho cuidado porque después va a estar penado por ley, en el fondo. Entonces, acá ese es el primer techo que hay que tener ojo, ¿ya? Segundo, cuando estamos analizando una problemática de empresa, asegurémonos de usar una IA corporativa, ya que sea de tu empresa. Es decir, hoy día las empresas ocupan mucho el Microsoft, ¿cierto? Y Microsoft tiene todas sus herramientas de Office, pero también hoy día tiene su propia inteligencia artificial, que es Microsoft Copilot. Si bien es cierto, Microsoft Copilot no es la mejor IA, es lenta, se demora un poquito más, pero si es corporativa, la idea es usar esa, ¿ya? Sobre todo cuando son datos sensibles de la organización. Y aún siendo corporativa, uno tiene que tener la autorización para utilizar los datos personales o datos corporativos o datos confidenciales de la organización en la IA. Más aún, ¿cierto? Si es una IA que no es corporativa, ¿ya? Si es una IA personal, porque hoy día hay muchos profesionales que pagan su mensualidad en una IA para poder facilitar su trabajo. Entonces, en ese contexto, ojo. Entonces, ahí, ¿qué recomiendo? Es que generen un escenario similar o igual al que pasó en la organización sin el nombre de la organización y ahí contextualizar. Me encuentro en una empresa dedicada a la maestranza, donde contamos, qué sé yo, con distintas máquinas y herramientas como tornos, fresadoras,
y tuvimos un evento, un accidente donde un trabajador, y él nos explica el evento sin el nombre del trabajador, se lesionó tal parte. Este trabajador lleva 10 años trabajando en la empresa y, por ejemplo, el trabajador es tercera vez, este tendría que ser su tercer accidente relacionado con el mismo equipo. Entonces uno le va entregando antecedentes y puede ir poniendo las condiciones, que era con luz artificial, todo el escenario, de tal forma de que la IA ya se imagine cómo fue el escenario real y sale a analizar las causas. Obviamente tiene que dar el prompt completo, es decir, qué tipo de análisis quieres que te entregue, si quieres que te entregue causas inmediatas y causas básicas, o te entregue todas las causas, que te entregue el modelo de análisis. Bueno, esos prompts van a estar también a disposición de tus alumnos, ya después en el curso que después vayas a ofrecer relacionado con esto. Pero va por ahí, ¿ya? Entonces la idea es hacer este escenario sin revelar la identidad de tu organización, sin revelar la identidad de las personas involucradas, ni tampoco root, ni nada de eso, ¿ya? Entonces uno puede hacer un escenario que es igual al que te está pasando, pero sin identificar a nadie, ¿ya? Y con eso la IA empieza a trabajar. La IA te va a entregar un resultado y después ese resultado tú lo tienes que cotejar y ver si te hace sentido, ver si realmente tiene relación con tu realidad operacional, y si no, puedes modificar el prompt o la instrucción y puedes afinarla más aún para que te entregue el resultado que tú esperas. Pero siempre es revisarlo y cotejarlo con tu realidad operacional. ¿Para qué? Para evitar de que la IA no te entregue un dato erróneo que no está ajustado a la realidad de tu empresa. Ya. Boris, mira, acá en Mario nos vuelve a hacer otra consulta. Dice, ¿has visto algún caso donde la IA detectó una causa raíz en el equipo auditor que el equipo auditor no había identificado inicialmente? Sí. Mira, aquí importante una precisión, porque los auditores no analizamos causas raíces, los auditores levantamos la no conformidad y nos vamos para la casa. Eso es lo bueno de ser auditor. Ahora, sí, como implementador, nos ha pasado, ¿ya? Claro, llegamos y implementamos las acciones correctivas derivadas de las no conformidades que nos puedan levantar normalmente en las auditorías internas, y después nos encontramos que al año siguiente se nos repitieron las mismas no conformidades, o alguna de ellas se repitió, y radica solamente en el análisis de causa, es decir, el análisis de causa careció de profundidad y por lo tanto por eso se repite el problema. Ya, gracias. Mario, ahí te respondimos. Boris, a ver, evidencia, dice, ¿cómo distinguir hechos, inferencias y supuestos dentro de una investigación? Sí. Mira, aquí vamos a, quizás voy a hacer un poco de spoiler de lo que íbamos a hablar más adelante, pero las inferencias pueden nacer de nosotros mismos cuando entregamos un mal contexto a la IA. Entonces, tenemos que tratar de sacar siempre el sesgo, y cuando nosotros redactamos el contexto, el escenario, dentro de nuestro prompt, tiene que ser lo más objetivo posible, ya no de cosas que nosotros suponemos que pudieron haber pasado, no que en la redacción del prompt nosotros ya estamos dándole posibles causas que nosotros creemos que ocurrieron. O sea, la idea es que sea un prompt limpio. ¿Para qué limpio? Para que sea la IA quien nos entregue las posibles causas, y de ahí nosotros contrastamos con lo que nosotros probablemente esperábamos que nos entregara. ¿Ya? Eso es la influencia que nosotros podríamos hacer dentro de un análisis de causa y posteriormente a una acción correctiva que nos pueda entregar. Ya, Boris, gracias. Justo dice que hablemos de prompts. ¿Por qué un buen prompt no es una frase mágica, sino de trabajo investigativa? Sí, bueno, ese es el verdadero entrenamiento que hoy día debieran tomar las empresas. ¿Ya? Y ese justamente nosotros estamos haciendo esta actividad para poder cambiar la mentalidad de la empresa, justamente para que los cursos que tomen de aquí en adelante no sean cursos de resolución de no conformidades. Eso se lo dejamos a la IA. Nuestros cursos hoy día van a ser en la buena redacción del prompt.
¿cierto? En poder establecer un buen prompt para que nos pueda ayudar a establecer buenas acciones correctivas. La parte difícil, ¿cierto? Hoy día se la podemos dejar a la IA y después lo que nosotros vamos a hacer es cotejar, ¿cierto? Con la realidad de la empresa, validar y avanzamos. Yo invito, obviamente, a que se hagan las pruebas, por supuesto, y van a ver que van a empezar a reducir la recurrencia de sus problemáticas dentro de la organización. Ya. A ver, este es importante. Dice, ¿cómo puedo pedir a la IA que primero haga preguntas antes de entregar una conclusión? Sí, mira, eso también es parte del prompt, ¿ya? A veces nosotros lo que estamos esperando es que la IA nos entregue inmediatamente una respuesta. Pero nosotros tenemos que entender que dentro de todas las IA hay niveles de pensamiento. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos el pensamiento instantáneo de la IA, tenemos el pensamiento avanzado y el pensamiento pro. Y eso va a depender obviamente del plan que nosotros tengamos. Normalmente para este tipo de análisis yo sugiero siempre ocupar el pensamiento avanzado, de ahí para arriba, no el instantáneo. Y en el pensamiento avanzado, yo al final de mi prompt le digo, si tienes dudas con la información que te he entregado, siéntete en la libertad de hacerme las consultas adicionales para complementar la información que se requiere. Entonces ahí va a empezar a pensar, se va a demorar un poco normalmente la IA, se demora más de un minutito pensando y te va a decir, ok, Boris, con esto tengo, ¿cierto? Esta información, pero necesito toda esta que me puedas aportar, ¿ya? Y es así, uno lo tiene que dar esa instrucción. Si tú no se la das, te va a entregar la respuesta, ¿no? Esos son como tips súper importantes, encuentro yo, porque yo jamás le había dado a la IA, si tiene dudas de lo que le estoy entregando, que me hiciera más preguntas. Así que gracias, Boris. Eso. Métodos causales. Dice que no todos los eventos se analizan igual. No. ¿Qué modelos de investigación es el correcto? Que eso también es una buena pregunta. Porque hoy día, por ejemplo, ¿qué está pasando? O sea, o qué ha pasado históricamente es que las organizaciones dicen, ya, nosotros como empresa vamos a trabajar con los 5 por qué, que es una de las muchas técnicas que hay. Pero probablemente el 5 por qué no te va a servir para todas las incidencias que tengas, ¿ya? Porque tenemos distintos tipos de incidencias, tenemos incidencias que están relacionadas estrictamente con los procesos, incidencias que están relacionadas con accidentes de los trabajadores, incidencias que están relacionadas con medio ambiente, entre otras incidencias organizacionales. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es un inventario de, en función del tipo de incidencia, cuál es el tipo de análisis recomendado para poder yo establecer una establecer un buen análisis de no conformidad, ¿cierto?, de un evento. Entonces, claro, existen varias técnicas, ¿sí? Como yo te decía, hay más de 15 tipos de técnicas de análisis de causales, pero los más conocidos, ¿cierto? Siempre son el 5 por qué, Ichikawa, ¿verdad? Causa-efecto, y hay Bowtie, ¿verdad? Está ACAM y varios más, pero va a depender del tipo de incidencia. Entonces, eso también es una cuestión que yo se la puedo entregar a la IA y nos puede ayudar a hacer un súper buen análisis. Déjame acotarte algo súper cortito. Cuando yo inicié mis primeros años de laborales, los inicié en Escondida, y ahí también ocurrió un problema. Claro, Escondida analizaba todos sus incidentes con la metodología ICANN. La metodología ICANN es la metodología que ocupa la Fuerza Aérea de Estados Unidos para investigar sus accidentes aéreos. Entonces, desde una cosita así hasta un accidente fatal, lo identificaban con la misma técnica. ¿Qué pasaba? Que se desperdiciaba la herramienta. La herramienta solamente era para poder analizar eventos de gran magnitud, no para eventos pequeños, ¿ya? Entonces, ahí ellos querían hacerlo bien, pero al final exagerando, entrampaban y mal usaban la herramienta y finalmente
era juntarte a llenar un PPT y tenías que llenar 1000 hojas porque la metodología de ICANN es así. eh, Ya. y no se apuntaba al foco que realmente se necesitaba. Mm. Qué bueno que tú tienes harta experiencia, hartos años. Y debes ir juntando toda esa experiencia y hoy día usas IA y dices, Sí. hacíamos esto hace hartos años atrás. Boris, mira, ¿cuándo una organización debe dejar de usar el 5 por qué y pasar a métodos más robustos? Mira, si quiere puede mantenerlo y si quiere puede erradicarlo. Ahora, como bien yo te decía, el 5 por qué puede estar para algún problema más sencillo, probablemente un problema más de forma que de fondo. Eh, y va a depender de la madurez de la organización, ¿sí? Hoy día, si nosotros nos sumergimos, ¿cierto?, en este mundo de análisis causal con IA y establecemos, ¿cierto?, un cerebro específico, entrenamos nuestra IA o una de la parte de nuestra IA la entrenamos en análisis causales, podemos entrenarlo de tal forma que cuando nosotros le entreguemos el contexto del problema a la IA nos va a recomendar inmediatamente qué tipo de análisis vamos a usar. Eh, entonces, es para allá donde vamos, ¿te das cuenta? Entonces, después, eso también se va adquiriendo como un aprendizaje. La IA empieza, nosotros partimos entrenando la IA, pero después la IA nos va a empezar a entrenar a nosotros y nosotros vamos a empezar allá a intuir lo que la IA nos va a proponer, ¿cierto? En función de la experiencia que vamos adquiriendo ocupando la herramienta. Ya. ¿Qué error cometen las empresas cuando usan siempre el mismo método para todo? Parece que nos decías eso recién, ¿o Sí, no? es que normalmente, claro, vamos a caer en algún momento en análisis superficiales y vamos a dejar de profundizar. De hecho, me he encontrado, y puede sonarle a muchos obvio, porque casi toda, yo te diría como el 70% de las empresas, así que no es más, ocupa el análisis del 5 por qué para resolver sus problemas. Entonces, hay algunas organizaciones que creen que se llama 5 por qué porque se tiene que llamar 5 por qué. Y llegan hasta los 5 por qué y dejan de analizar. Y no, pues y la técnica se llama así, pero tú puedes llegar hasta los 10 por qué. O también Ah, podrías encontrar la causa al tercer por qué. Entonces, claro, cuando uno primero mal entiende la herramienta, no la conoce, finalmente dejas de llegar a la profundidad requerida para poder solucionar los problemas. ya. Hoy, mira, Rocío nos pregunta, ¿cuáles son las principales limitaciones que han encontrado al usar IA en calidad y auditorías? Bueno, ahí primero políticas de la empresa. ¿Ya? La primera limitación es que hoy día, sobre todo las empresas que hoy día están trabajando con sistemas de gestión de seguridad de información, ISO 27001, por ejemplo, hay muchas ya que están prohibiendo las IA personales dentro de la organización. ¿Ya? Y ahí se autorizan solamente utilizar IAs corporativas. ¿Ya? Ahí podría haber una limitante, ¿sí? Porque como te decía recién, las IAs que normalmente se ocupan es Copilot, excepto hoy día justamente estaba yo auditando una 27001 y ellos ocupaban corporativamente Gemini, que es el de Google, y que esa es una IA bastante más potente que otras, digamos. Pero las limitantes pueden ir por políticas empresariales principalmente, ¿ya? Ya, gracias, Rocío. Boris, ahí no sé si le contestamos a Rocío su pregunta. Vamos a ir ahora a otra. ¿Por qué capacitar al personal muchas veces no es la acción correctiva suficiente? Claro. Eh, Me ha tocado ver hartas veces la no conformidad que es una no conformidad sobre no conformidad. ¿A qué me refiero con eso? Que el auditor le levanta a la organización una no conformidad porque su análisis causal de las no conformidades internas es débil.
Y la empresa lo primero que hace, dice ya, ok, ¿cómo soluciono esto? Capacito a la gente para que haga mejores análisis de causa. Pero el problema se sigue repitiendo el próximo año, ¿ya? Entonces, finalmente la empresa gasta recursos, ¿cierto?, en poder capacitar. Bueno, tú me vas a decir que no, porque está Sense y Sense te va a devolver la plata en temas tributarios, pero lo quise decir así, va a invertir en los trabajadores, pero finalmente esa inversión no se va a retribuir. ¿Y por qué? Porque es lo que pasa, pues, estamos sumergidos en el bosque, vemos solamente lo que está al frente de nuestros ojos y no somos capaces de sacar la cabeza del agua y mirar hacia el horizonte, ¿ya? Y eso es justamente lo que nos ayuda la IA, ¿cierto? Nos ayuda a mirar más allá de lo que está en nuestra empresa para poder tomar ejemplos, ¿verdad?, a nivel mundial y poder aplicar esas acciones también en nuestra organización. Ya. ¿Y qué características debe tener una acción correctiva para verificable y defendible ante una auditoría? Dice, ¿qué características tiene que tener una acción correctiva para ser verificable y defendible ante una auditoría? Sí, acá existen dos temas, ¿ya? Cuando uno establece la acción correctiva, lo primero que va a revisar el auditor, acá hay una cosa importante, que el auditor probablemente te pueda decir que tu análisis de causa fue débil, pero tú tienes en el fondo, la norma te dice qué y tú defines el cómo, pero el auditor no se va a meter ahí, ¿ya? Lo que el auditor se va a fijar es que la acción correctiva que tú definiste elimine la causa que tú analizaste. Porque aunque tú no lo creas, a veces uno llega a las empresas y revisa las acciones correctivas y no tienen ninguna relación con la causa. Entonces, también está mal entendido el concepto. La acción correctiva debe eliminar la causa que tú analizaste, la causa raíz. La segunda etapa que hace el auditor es verificar de que la acción que tú definiste para eliminar la causa esté realmente implementada en la organización. Y la tercera fase, ¿cierto?, es revisar la eficacia de esa acción correctiva implementada. Y la eficacia es que el problema no se te haya repetido. Normalmente lo que hacemos los auditores, dejamos las no conformidades el año 1, ahora el 2026 y el 2027, lo que vamos a hacer, vamos a revisar de que no se haya repetido esa no conformidad por la misma causa. ¿Ya? Porque, ojo, también se podría repetir el evento o el hallazgo, pero con una causa diferente, ¿ya? Y ahí no tendríamos que cuestionarla, sino que hay que volver a hacer un análisis y poder eliminar esa otra causa, ¿ya? Ya, Boris, gracias. Mira, Teresa pregunta, ¿qué recomendación le daría a una empresa que quiere comenzar a utilizar IA mañana mismo? Ya, lo primero es instruirse en el uso de la IA que quiere utilizar, porque no todas, aunque parecen iguales, no todos los motores de IA funcionan de la misma manera, ¿ya? Hay que entenderlos, hay que saber cómo funcionan. Por ejemplo, no sé, entre Cloud tiene tokens, que los tokens son como la energía que tiene la IA, ¿ya? Entonces, si uno le hace demasiadas preguntas, le sube muchos archivos, se va consumiendo los tokens que le dice Cloud y después el Cloud se cansa y te dice, no puedo trabajar de aquí en 4 horas más. Entonces, hay que también entrenarse y hoy día conversaba con un compañero del doctorado que me decía, conversábamos eso, me decía, no, pero hay técnicas para poder hacer durar los tokens. Y si bien es cierto, hoy día está reconocido que Cloud es la IA más potente que existe hoy día y que te entrega el mejor análisis de lo que hay en el mercado, yo sigo ocupando ChatGPT. ¿Por qué? Porque no se cansa. ¿Ya? Entonces, yo le puedo seguir subiendo información y no se cansa. ¿Ya? Entonces, eso es una gran ventaja porque tú estás pagando por un servicio. Entonces, lo principal es conocer cuál IA vas a ocupar y en función de eso instruirte cómo funciona y posteriormente ponerla en práctica con temas simples, preguntas simples, aprender a redactar prompt. Acá el tema de la redacción es súper importante. Una buena redacción de prompt te puede ayudar mucho a facilitar los problemas. Y ojo, que la misma IA
te puede ayudar a redactar el prompt que necesita. Tú puedes redactar, sí, pues, ¿Ya? tú puedes redactar un prompt mal hecho y Ya. explicas la idea y le dices a la IA, necesito que me mejores y me des este prompt. El prompt que necesito es este, cópialo y pégamelo. Tú lo copias y se lo pegas y te entrega posteriormente la, la respuesta que tú necesitas. Ay, ya, muchas gracias por eso, porque yo no sabía esa parte. Sí, pues. Riesgos en el uso de la IA. Ya espero que estaba Teresa ahí lo que nos preguntaba. Riesgos en el uso de la IA. ¿Cuáles son los principales riesgos de usar IA en análisis de causa raíz? Sí. Mira, acá hay un término que probablemente se ha escuchado, pero es un término que se ocupa a nivel informático, que es la alucinación de la IA. ¿Sí? Y es el principal riesgo que cuando uno no le hace un buen contexto a la IA, el riesgo es que la IA alucine. Cuando uno dice que la IA alucina, no es que la IA se va a fumar uno, digamos, que la IA inventa información que no existe en tu empresa. Y, y puede pasar, o sea, de hecho te puede poner hasta un nombre falso de que no existe en tu organización. Te puede inventar un proceso que no existe en tu organización. Entonces, ese es el principal riesgo cuando uno empieza a hacer estos análisis de causa, de cuando no hay un buen contexto y no hay una buena supervisión, ocurre eso. De hecho, yo soy auditor líder también de ISO 42001, que es de inteligencia artificial, y uno de los principales controles que exige la ISO 42001 es que siempre exista supervisión humana. Siempre, siempre, siempre. Y ahí yo te puedo hacer una pregunta, por ejemplo, si yo tengo una persona que me está ayudando en un trabajo y esta persona me envía un informe, ¿cómo yo puedo controlar que no lo hizo con IA o si lo hizo con IA fue responsable? Es el criterio del jefe con su persona que trabaja y la confianza que ellos se tengan nada más. Es así de simple. Casi, ¿ya? Hay motores, mira, si tú eres un jefe desconfiada, hay motores que te detectan el uso de IA, ¿ya? Y hay motores web que tú le preguntas si está hecho con IA y sí, pero mira, lo primero, que no te interfiera el uso de la IA, ¿ya? Lo primero es que no te interfiera el uso de la IA y lo importante es revisar el trabajo que se entrega, leer Ya. los trabajos que se te entregan y si hay cosas que son incoherentes, hay que llamar a terreno a la persona y decirle, mira, no importa que lo hayas hecho con IA, está bien, pero revísalo, ya, revísalo. Es como cuando tú haces las propuestas, por ejemplo, a tus clientes y le pegas dos revisadas antes de liberarlas, ¿cierto? Para que no se vaya a ir con errores. Y acá te voy a contar una experiencia personal y que al principio me da vergüenza, pero hoy día la voy a contar como una anécdota para que el resto aprenda. Y cuando probablemente esto ya fue hace 2 años atrás, cuando recién salió, empezó a masificarse la IA, yo trabajaba en esos años con Gemini. Y, y me llega una solicitud de un importante cliente para una implementación de una enorme continuidad de negocio. Y esta empresa me pidió esta cotización y dentro de la cotización yo tenía que diseñar en este proceso de implementación un plan de continuidad de negocio, un plan. Eh, Ah, sí me acuerdo. ¿Y qué pasó? Que la IA me tomó el plan como plane, como avión, y me cambió automáticamente la palabra plan por avión, por aviones. Cuando yo ponía planes, me lo leyó como planes, como aviones. Y yo no lo revisé. Me confié y pesqué la propuesta y se la mandé al cliente. Y el cliente me responde, Boris, gracias, pero ¿qué significan los aviones? Casi me morí de la vergüenza. ¿Ya? Por supuesto no me gané la propuesta. Perdí al cliente hasta el día de hoy, ya nunca más me llamaron. Claro. Pero fue al tiro ahí el remesón, revise, ¿cierto? Y de ahí para adelante nunca más he dejado de revisar
cosas que yo hago con la IA, siempre se revisa. Sí, o sea, al final, como uno dice, a veces te da vergüenza contar tus anécdotas, pero es como la realidad y contar la experiencia para que Mira, otro no le pase, porque finalmente, bueno, tú sabes que yo he andado siempre en cursos y esto de emprendimiento y siempre nos dicen que a uno dice, ¿a quién le importa de lo que a ti te pasó? Pero sí, pues hay harta gente que nosotros queremos que no cometa ese error, pues, o sea, si está recién comenzando a utilizar IA y se confía plenamente y no revisa, le puede pasar y nosotros no queremos que le pase a alguien más. Ya nosotros tenemos la experiencia. Entonces, como dice, y hemos hablado todo este rato, la IA viene a ayudar, pero no a reemplazar. así es, Y la idea es poder cortar la curva de aprendizaje. claro, ¿cómo evitamos alucinaciones? Ya lo vimos. ¿Qué cuidados debemos tener con los datos personales? Información sensible y confidencial. Sí, pues es un poco lo que Mm, decía, no colocar datos personales en la IA, ¿ya? mm, Ya sabemos que hay fugas, han habido fugas de datos. Eh, Hoy día los aparatos nos escuchan. De hecho, hoy día yo conversaba con un gerente de innovación y tecnología en la empresa que auditaba y conversábamos acerca de esto. Y fíjate que hasta nuestros propios anuncios de tu empresa, de la mía, le aparecen en los teléfonos de otros usuarios ah, solamente por haber hablado de sistemas de gestión. Sin, tanto ya. tú como nosotros, como yo, ¿cierto? Como Gol, a Mm, nosotros tenemos publicidades pagadas. Y esas ya. publicidades pagadas andan recorriendo la web, ¿cierto? Mm, La internet. Eh, y las personas que conversen en una once, ¿cierto? En un almuerzo y hablen que quieren implementar sistema de gestión, probablemente les va a aparecer un anuncio de Gol Chile. O si quieren, dicen, hoy podríamos nosotros tomar un curso de IA, le va a aparecer la página de Secal, ¿cierto? Porque hoy día los teléfonos están escuchando, por eso tú cuando dices, oye Siri, pum, y el teléfono se te prende el tiro, está escuchando, sí, siempre pues. está escuchando. ¿Ya? Mm, Porque yo le hacía la pregunta a este gerente de innovación, me decía, yo le preguntaba a él, ¿habrá que pagar para que alguien que nombre los servicios que tú des se le ofrezca? Y me dijo, no, pues si tú ya estás pagando una publicidad, le va a aparecer solo. Si el teléfono siempre está escuchando. Y a todos nos pasa, ¿cierto? Nosotros estamos hablando de algo, oye, sí. deberíamos dejar de comprar pan y después aprendí el celular. Si usted quiere hacer una Mm, dieta, ¿qué te parece el sí. tiro? ¿Cierto? Entonces es algo que está así. Por lo tanto, los datos personales hay que cuidarlos siempre. Ya. Aplicaciones en normas ISO, dice, ¿cómo cambia el enfoque si estamos hablando de la ISO 9014-45? Sí. Bueno, los enfoques, los análisis causales, cuando hablamos de 9 tenemos distintos tipos de análisis. ¿Ya? Ahí normalmente podemos hablar de causa-efecto, Ichikawa, 5 por qué. Cuando hablamos de temas de seguridad, ahí podemos hablar de Bowtie, de ICANN, y lo mismo para temas organizacionales, ¿ya? Eh, pero hay mucha más estructura. Pero el punto es que cada disciplina puede tener una metodología de análisis que se adapte mejor, ¿sí? En el fondo eso es. Y eso obviamente son herramientas que se entregan, de hecho se van a entregar, y la idea es que uno vaya entrenando a su guía para que nos vaya recomendando cuál sea el mejor motor de análisis de la no conformidad o incidencia que le estamos presentando. Ya. Dice, en ISO 45001, por ejemplo, ¿qué rol juega la participación de los trabajadores y la jerarquía de controles? Esa es una buena pregunta porque la 45001 es una norma que te exige una jerarquía. Y cuando hablamos de jerarquía de control, significa que nosotros lo primero que tenemos que hacer es tratar de eliminar la fuente del riesgo, es decir, eliminar el peligro, ¿cierto? Que te podría causar la incidencia. Si no podemos eliminarla, tenemos que tratar de sustituirla. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo tengo un accidente de un trabajador que se me cayó. Tú el otro día hablabas en un live que tenías tú, hablabas de los alzahombres, ¿cierto? Entonces ya, Ah, pongámosle que fallaron las barandas del alzahombre y se me cayó el trabajador de 5 metros.
Entonces, ¿cómo yo sustituyo ese trabajo? Hoy día, por ejemplo, hay drones que hacen trabajo, por ejemplo, de limpieza. Lo podemos ver hoy día en Santiago, en los grandes edificios que existen, ya no se sube gente a limpiar los vidrios en estos ascensores que van por fuera. Son drones hoy día que van limpiando los vidrios, y igual como te lo hacen estos rodillos, te tiran el agua primero y después te tiran aire y te van limpiando las ventanas. Entonces, es una forma de sustituir. Hay un caso, por ejemplo, que ocurrió hace muchos años, el 2003, si no me equivoco, en Minera Escondida, donde murieron dos buzos tomando muestras del fondo marino en el puerto Coloso. ¿Cómo se reemplazó o cómo se sustituyó eso? Se sustituyó siempre sacando los buzos y metiendo robots que tomaran la muestra. ¿Ya? Y nunca más entró un buzo a sacar muestras del fondo marino. Entonces, en el fondo, eso es, ¿ya? Eso es lo que busca la 45.000. Y la consulta con los trabajadores, bueno, uno siempre tiene que revisar si las acciones son adecuadas, y siempre en las empresas que tengan por lo menos más de 25 trabajadores, de acuerdo al decreto supremo 44, tienen que tener un comité paritario de higiene y seguridad. ¿Ya? Y ese comité puede ser justamente el ente de consulta para poder validar ciertas acciones que yo voy a implementar en terreno, porque acá hay un tema importante. La 45.001 te dice que el remedio no sea peor que la enfermedad. Es decir, si yo me accidenté, ¿cierto? Porque tenía falta de luminosidad en un área, y yo tengo que levantar a un trabajador para que me coloque una luminaria, yo tengo que tener evaluado el riesgo de ese trabajador que se va a subir a colocar la luminaria nueva. Entonces ahí viene la consulta también, ¿cierto? ¿Estará identificado ese peligro? ¿Estará evaluado el riesgo? ¿Tendré las acciones correctivas para poder levantar a ese trabajador? Ahí está el tema. Ya, eh, ya vamos a ir cerrando porque esto es una hora. Y ¿cómo transformamos un análisis de causa en aprendizaje organizacional? Sí, esto es súper importante porque, sobre todo en las empresas que son multisitios, cuando te ocurre un evento en una área de la empresa, en un sitio, la idea es que ese aprendizaje no quede ahí solamente, sino que esa investigación concluida pueda propagarse por toda la organización, ¿ya? Y de hecho, hay muchos rubros que ocupan esa técnica y lo ocupan a nivel mundial. Por ejemplo, justamente, ¿qué caso te puedo dar? En el caso de HP Dígito, que son los dueños de Escondida, de Cerro Colorado, de Spence. Ellos, cuando ocurre un accidente en Australia, pescan ese accidente y lo echan a correr por todo el mundo, la investigación. Aprenden organizacionalmente de la experiencia de sus operaciones, ¿ya? Anglo American hace lo mismo, por ejemplo, con todas sus instalaciones, con todas sus operaciones, ocurre un incidente en una faena y la hacen correr por todas las faenas. ¿Para qué? Para que todos aprendan de ese accidente que ocurrió, y no cometan el mismo error, ¿cierto? Y tomen las medidas preventivas en las otras faenas. Y eso sí debería ayudar para que las personas que ven no cometan el mismo error y no se produzca esa Ah, incidencia. así es. ¿Qué debería hacer una empresa que quiere comenzar a usar IA de forma seria en sus investigaciones? Ya nos conversaste eso, pero parece que decía como ser responsable, eh, hacer un buen prompt, Sí. eh, Y y cuidar eso los datos, ¿Mm? cuidar los datos personales, lo principal, ¿cierto? Y tratar siempre de priorizar, ocupar la IA corporativa. Siempre tratar de priorizar ese uso, primero que todo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, soy un trabajador de una empresa grande y no tienen IA? ¿Yo puedo, como trabajadora, tener una IA personal o no puedo? Sí, sin duda, siempre que la empresa te lo permita, Ya. eh, eh, porque asumamos que te van a pasar un equipo de un computador de la empresa. Entonces aquí hay que ver si te lo permiten usar, pero yo he visto muchas personas que llevan su propio computador y trabajan con la IA en su computador, y aparte en la empresa. Entonces sí se puede usar. Lo importante siempre es proteger los datos.
no nos olvidemos que a contar de diciembre empiezan a ser penalizados el mal uso de los datos, ¿ya? Con cárcel. Entonces es importante tener cuidado con eso. ¿De cuándo dijiste? De diciembre de este año. De diciembre. Ok. Ya, ¿y con qué mensaje final te gustaría que se quede nuestra audiencia? Bueno, el mensaje final, primero, no le tengan miedo a la IA. Recuerden que la IA llegó para quedarse, no se va a retirar, no se va a ir. Por lo tanto, familiarícense con la IA que les va a ayudar a facilitar su vida, les va a ahorrar tiempo. El tiempo es lo único que no se recupera en esta vida. Así es que aprovechen la IA para ganar tiempo, para estar más con sus seres queridos, ¿cierto? Para hacer actividades recreativas, para hacer cosas que les gusten, ver tele, hobby, ahorren tiempo, ¿ya? Y la IA llegó para eso, para ayudarnos a tener una mejor vida. Boris, también tú eh, creaste un prompt de las incidencias y las no conformidades, y eso es lo que tú quieres que después veamos en SECAL y poder quizás hacer un curso. Sí, el curso está diseñado ya para SECAL, está listo para ser impartido y eso va con un manual con varios prompts, con muchos prompts, para que las organizaciones puedan utilizarlas en su análisis de causa, los puedan probar, ¿cierto?, con sus guías, yo ya los probé, por supuesto, funcionan todos. Así es que sí, ahí después ya quedamos muy atentos a los anuncios de SECAL para que nos den la fecha. Te puedo adelantar que tenemos ya algunos inscritos, interesados de hacer el curso. Una empresa justamente de Antofagasta Ya. que están esperando que lancemos la fecha para poder inscribirse, ¿ya? Así que ahí después tú les anuncias los valores, la duración y los días que se va a impartir. Posteriormente, la idea es que quede también grabado como un curso asincrónico y después las personas también lo puedan hacer en forma sincrónica al ritmo que ellos puedan. Sí, muchas gracias, Boris. Y también para mí es súper importante cuando, como te decía, yo he participado de hartos encuentros de emprendimiento y todo, y siempre nos enseñan a nosotros que uno a veces no quiere pagar y quiere darse la vuelta larga. Y es válido. Pero hay otras veces que si tú pagas, te permites no darte esa vuelta tan larga de meses o años en entender un prompt, en poder saber cómo se usa la inteligencia artificial, y tú que eres una persona que ya llevas años trabajando en esto, sabes las incidencias, sabes las no conformidades, cómo se pueden resolver, tú ya creaste este prompt. Entonces, el que se quiere dar la vuelta larga está bien, pero hoy día ya hay herramientas que ellos pueden ocupar a su favor y dejar de perder el tiempo en tener que estar rellenando formularios, haciendo cosas, cuando ya alguien se hizo ese trabajo por ellos, una cosa así. Así es, así es. Y este curso, más allá del cartón que tú le vayas a entregar el certificado, es lo que realmente les va a quedar. Es un curso que realmente les va a aportar a la gestión diaria. Ya, pues, Bori, muchas gracias y muchas gracias a nuestra audiencia. Oh, mira, se conectó Tazara y Cristóbal Hidalgo. Así Ah, que muchas gracias ahí por estar ahí conectados. Y cualquier cosa que ustedes necesiten es contacto@secal.cl. eso. Eso es. Muchas Gracias, gracias. Boris. Que estés bien. Chao. Chao, chao.